El informe no tan confidencial de esta semana lo trae el periodista Gustavo Werner. El tema: ¿cuánto le cuesta invertir al productor agropecuario en la campaña 2019-2020? Atentos con el informe no tan confidencial de esta semana, porque ya la pregunta que titula el informe nos abre expectativas para conocer qué es lo que puede llegar a suceder. ¿Cuánto se necesita invertir? ¿Cuánto tiene que invertir el productor en la campaña 2019-2020? Bueno, hablamos del productor entrerriano que ya se prepara para lo que es la siembra de trigo, para arrancar un nuevo ciclo agrícola. ¿Cuándo queda todavía por cosechar maíz de segunda, parte de la soja también? Las buenas noticias son los buenos rindes en maíz, en trigo también. Hemos escuchado muchas notas de protagonistas hablando de este tema, siendo este último, el trigo, doblemente beneficioso por su muy buen precio. En cambio, el precio de la soja se encuentra hoy por hoy en el mínimo de los últimos 11 años. Esto sería un problema, ya que la oleaginosa es la que genera el cierre positivo para el productor al aportar los mayores ingresos, pero esos ingresos este año se van a ver compensados por rendimiento. En relación al monto de inversión en dólares por cultivo de Entre Ríos, vamos concretamente a lo que proponíamos. Los valores de insumos por hectárea respecto al año pasado se mantienen similares, en general mantuvieron los mismos valores. La diferencia final cambia, pero debido principalmente a lo que es el cambio justamente, valga el juego de palabras, en la proporción de hectáreas sembradas por cada cultivo. Poco más de 432 millones de dólares contra los 428 millones de dólares del año anterior. En cuanto al arroz, por ejemplo, aparecen dos casos, con el riego por represa o río, esto es el 43% de la superficie, y el riego por pozo, estamos hablando lógicamente del 57% de la superficie restante, utilizando gasoil como fuente de energía. Bueno, en ese contexto se estima una superficie similar al año anterior de unas 60.000 hectáreas, con un costo promedio de 520 dólares por hectárea, lo que da un total de inversión en insumos requeridos de casi 32 millones de dólares. Al agregar el cultivo de arroz para esta campaña, la inversión total en la provincia para insumos, poco más de 463 millones de dólares. El porcentaje de la semilla y fertilizante en la estructura de costos insumos indica que en el caso de las labores se contempla una siembra, las aplicaciones de agroquímicos, y para las gramíneas se suma también la refertilización. Las labores que pueden ser con maquinaria propia o contratada. Esto también dificulta el cálculo por la disparidad de precios, principalmente asociado a lo que se le imputa al productor como gasto. Y en años como los que estamos transitando, con constantes aumentos de gasoil, repuestos de maquinaria, fijar un precio antes de que arranque la siembra puede no coincidir cuando llegue ese momento. El precio de las labores a valor de mercado ha quedado rezagado en dólares respecto al año pasado. Una evidencia de esto es la dolarización de las tarifas por parte de algunos contratistas. Si hablamos de la inversión de las labores por cultivo en dólares, hay que decir que en Entre Ríos el sector agropecuario necesita aproximadamente 591 millones de dólares para la presente campaña, con los cuales lograría repetir la superficie implantada de la campaña que termina. Por otra parte, excluyendo el arroz, y si tenemos en cuenta que un productor promedio siembra maíz, soja, sorgo y trigo soja en proporciones similares a las hectáreas implantadas a nivel provincial, podemos decir concretamente que ese productor en promedio requiere de unos 283 dólares por hectárea de inversión para poder lograr esos cultivos.